Fundación Casa de México en España acoge una exposición de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide como parte del Festival Foto España 2025. A través de esta colección de imágenes se muestra la mirada de Iturbide, que destaca por transformar lo cotidiano en fotografías de inquietante belleza. Galardonada este año con el premio Princesa de Asturias de las Artes, su obra traza un amplio arco de más de 4 décadas que abarca desde la fotografía de sus inicios a la expresión más personal y poética de sus últimos trabajos. Sus imágenes son reconocidas por su fuerza y por la profundidad con la que reflejan la identidad de las personas de su entorno y su cultura. Yo de niña quería ser escritora, pero vengo de una familia muy conservadora, donde como yo, una mujer, iba a estudiar a la universidad. Entonces me casé muy jovencita y tuve 3 hijos. Tenía la necesidad de hacer algo. Y un día en el radio escuché que en el CUEC daban clases de cine. Y me inscribí en la escuela de cine como para... No sabía yo si iba a hacer guiones porque me gustaba, quería yo ser escritora o a lo mejor fotografía. Entonces me aceptaron. Yo a los 2 años dejé el cine. Lo dejé, ¿por qué? Porque estaba Manuel Álvarez Bravo dando clases de fotografía en la escuela de cine. Entonces, bueno, yo ya medio que hacía foto. Ahí le pregunté, ay, maestro, ¿yo podría ir a sus clases? Me dijo, claro que sí. Y como a los 2 días o 3 me dice, ¿no le gustaría hacerme achichincle? Yo empecé fotografiando en la ciudad gracias a Álvarez Bravo. Iba a algunas fiestas de por aquí cerca, iba a veces los fines de semana a fotografiar, pero claro, yo no tomaba lo que él tomaba. Después, gracias a Toledo, empecé a trabajar en los pueblos originarios. Pero digamos, dentro de mi trabajo, siempre me encantó fotografiar las fiestas de México y a los pueblos originarios. Y me dio por fotografiar a los angelitos, hasta que en Dolores Hidalgo vi a un señor que traía su cajita de muerto toda como con papel de China, toda arregladita, y su familia con flores. Entonces yo les dije, me atreví, me acerqué y dije, señor, ¿me importaría que lo fotografiara? Y me dijo, no, encantado. Entonces lo seguí. Pues en el medio del camino, como diría Dante, estaba un hombre muerto, con la cara toda picoteada de los pájaros. O sea, me encontré con la muerte. Pero realmente yo dije, a lo mejor hasta lo soñé. Sentí ahí que la muerte me dijo, basta, Graciela, ya basta de estar fotografiando. Salí a fotografiar de los pájaros de la muerte, los pájaros de la libertad. Cuando hago retratos, tengo que tener mucha complicidad con la gente. Y cuando la tengo, me encantan los retratos que hago. Y ahora estoy en la lava, en los volcanes, en el paisaje, en las piedras. Pues ahora estoy en los volcanes en Lanzarote, y ya fui 2 veces, una vez a La Palma, para ver cómo la lava destruyó las casas. Y ahora voy a ir al Paricutín para ver cómo la iglesia está llena de lava. Entonces estoy feliz porque llegué como al principio del mundo y el fin del mundo. Estoy enamorada de la fotografía porque es, como te dije, la cámara es un pretexto para conocer la cultura de todas partes. Humorista, ilusionista, presentador, escritor y director de cine. Luis Piedrahita es uno de los artistas más polifacéticos de nuestro país. Actualmente se encuentra de gira por España con su espectáculo Apocalípticamente Correcto. Y hoy tenemos la suerte de que se encuentra en el plató de Más Cultura. Pues bienvenido, don Luis Piedrahita, te voy a tocar. Sí, cómo no, Sí, qué alegría porque es tenía así, yo ¿eh? de estar aquí ¿Sí? contigo, hombre, de charlar un ratito. Qué ilusión me de que hace. hablemos de lo que surja. Con las aventuras que tenemos tú y yo Claro, para claro, contar. claro. Sí, señor. Yo he trabajado con Luis hace poquito. Sí, en yo las- me desvirgué contigo en lo que es materia De ficción. interpretativa y de ficción. Yo no había hecho nunca un papel en una serie o en ninguna ficción, y la primera vez estaba tan aterrorizado que, si no fuera por tu ayuda, que me guiaste de la mano y me invitaste a caminar sobre el fuego, si no, no lo hubiera hecho. Y de verdad que si no fuera por tu ayuda,
hubieran cancelado la grabación, hubieran tirado a la basura millones de dólares. Bueno, me lo tomo como un gran cumplido, pero no eres buenísimo, te lo dije. El resultado es bueno, te has quedado Sí, el contento. resultado está muy bien, está muy bien. Lo veo y no hemos arruinado la carrera artística de nadie, ni del director, al que queremos muchísimo, a Rodrigo Sopeña, Sí. ni del guionista, al que también queremos muchísimo, Que porque Rodrigo también es Sopeña. Rodrigo Sopeña, ni la mía ni la tuya, o sea que estamos súper contentos. Estamos hablando de Atasco, que está en Prime, segunda temporada. Está además petándolo Y que en lo está Prime, petando. arrasando, está como la serie más vista en el top 10, ya no sé cuántas semanas Sí. lleva, de hecho tampoco sé, como no sé cuándo la gente está viendo esto, porque como ahora la gente lo replica en Sí. redes sociales y luego lo ve, se lo graba, luego se lo descarga, Sí. lo vuelven a ver, pero ahora mismo, sea donde estén ustedes viendo esto, en Prime lo está petando la serie Atasco, ya la segunda temporada. Está la 1, está la 2 y en diciembre se estrena ya Aunque la habrá 3. gente que esté ahora mismo en el futuro, habrá gente ahora en el año 2027 Sí. viendo esto, descargado en Revisando sus esto. móviles, Total. estará ya estrenándose Atasco 9 Ojalá. y dirán, ¿os acordáis de cuando en Atasco 2 aquel joven e incipiente actor comentaba? Pero de ¿cómo sus- te sentiste ahora en serio? Más allá de los piropos que Pues te mira. agradezco, pero esa experiencia diferente para ti, yo te vi en el set además, súper concentrado, tengo que decir. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, un rodaje es una experiencia aterrorizadora para el actor, yo creo que también para el resto de los profesionales. Un rodaje de cine o de televisión es, siempre lo hemos dicho, es el día más divertido de tu vida en el primer rodaje y el más aburrido en el segundo. Eso cuando tú no tienes nada que hacer. Cuando vas de visita. La primera visita es divertidísima porque Sí. todo es nuevo. La segunda visita a un set de rodaje es aburridísimo porque todo es lo mismo que el primer Sí. día. En un set en el que tú eres o un actor o un director, hay muchísima responsabilidad. Y así como cuando eres actor, tú puedes estar preocupado, agobiado, triste, y que tu rostro lo acuse y no pasa nada. Cuando estás en pantalla, no. Tu preocupación, tu Sí. miedo, todo eso no se puede notar. Tu frío, ¿tú recuerdas el frío que hacía Aquí cuando estamos viendo grabamos? imágenes, Era bueno, un frío tremendo. estábamos a menos algo. Y luego hay precariedades y miserias que la gente no se las imagina en un rodaje. Por ejemplo, que tengas que rodar en un espacio muy pequeño. Sí. O que de repente tienes que rodar, pero para que el plano sea perfecto tú tienes que tener un hierro que te pasa por aquí al lado. O te tienen que estar pisando el Ahí pie. te tenemos, o acabas de tienes salir. Acabo de ver ahí. Entonces, a pesar de todo eso, uno tiene que hacer que nada sucede y que Total. todo tiene que fluir como fluye al personaje descrito en el guión. Sí. Y eso es dificilísimo, porque es un trabajo intelectual, pero también es un trabajo muy físico. Sí. Muy físico. Para mí fue dificilísimo y si no fuera por la preparación que hicimos juntos, no hubiera sido capaz de hacerlo. Está muy bien hablar de eso también porque yo creo que hoy en día hay como una sensación de que todo es fácil, ¿no? La inmediatez de las redes han cambiado un poco la percepción en general y contar que esto que además pues decir, bueno, comedia aparentemente ligero, Claro. Tiene detrás, y yo doy fe, por ejemplo, en el caso de Luis, de todos, ¿no? Pero en el caso de Luis concretamente una preparación súper minuciosa y era, tengo que decirlo, muy difícil tu parte. Sí, sí, y sucede que cuando antiguamente, yo creo que ahora todavía también, pero le preguntabas a los niños, a las niñas, ¿qué queréis ser de mayor? Muchos decían, actor, Sí. yo quiero ser actor de cine. ¿Por qué? Porque lo que ves en la pantalla Muy bonito. es muy divertido. Dices, qué maravilla, pues un tipo que salta de un edificio a otro Sí. y luego corre y salva una vida y tal y cual. Sí, sí, todo eso es así, pero el esfuerzo que hay detrás es atroz. Sí. Es atroz, es agotador, es cansado, y no se puede notar nada. Y de no eso. se puede notar, hay una vocación que tiene que estar, porque hablábamos, para dedicarnos a esto, vocación y vanidad también. Pero yo creo que llega un Sí. punto en el que tiene que ganar la vocación, ¿no? Claro, claro, sí, vocación y vanidad, hay gente que está ahí por vanidad. Pero yo creo que la vanidad se agota con lo que tú decías, ¿no? Yo Cuando creo que- ves el esfuerzo que hay detrás, aunque te vaya muy bien, porque es mucho trabajo. Yo creo que el si no hay actor vocación... vocacional, esto lo estoy improvisando ahora, yo creo muy que el bien. actor vocacional gusta de vivir las vidas que no va a poder vivir. Y que eso es lo que más le apetece. Frente a la condición trágica del ser humano, que es morirnos al cabo de unos años, y renunciar a un montón de vidas. Es Total. decir, solo tienes una. Sí, hay que elegir y la además. tienes que vivir. El actor tiene la suerte de poder probarse muchas vidas. Creo que el actor vocacional lo que desea es eso. Sí. Y desea hoy poder ser un
un padre de familia, pero mañana quiere ser un atracador de banco, y otro día quiere ser mujer violada, y otro Sí. día quiere ser meteorólogo, y otro día cortesana, y otro día vendedor de perfumes, y otro día, y cada uno... O sea, y cada actor tiene la suerte de probarse esos papeles, que he elegido alguno especialmente Sí, dramático, sí. porque también el actor quiere catar eso y quiere saber a dónde llega. Hay dos temas, yo creo, una adicción a la emoción, igual más subida de volumen que una persona más convencional, y luego sí esa sensación de no me llega con una vida. Esto es demasiado corto y demasiado rápido. La posibilidad de abrir ventanitas Claro. en uno mismo distintas. Le pasa al escritor. Claro, El es lo mismo, escritor escribe exactamente. porque escribe las vidas que no puede. ¿Y El tú por qué escritor ensaya escribes? sobre el papel, el escritor Sí. ensaya en el papel las vidas que no va a poder vivir en la vida real. Y dices, y como no vas a ser rico, escribes la novela de un hombre que encuentra un tesoro. Y como no te quieren como te gustaría que te quisieran, escribes una novela de amor donde todo sale bien. Qué O bonito. donde todo sale mal, pero te identificas con algunas partes. Eso es así. Porque el que descubre tesoros de verdad, el que encuentra tesoros de verdad, al que le aman como le gustaría que le amaran, ese no pierde el tiempo en escribir novelas, ese Se lo vive. se dedica a vivirlo. Y te decía, ¿tú por qué escribes? Yo porque escribo para completar esas cositas, Hay esa pulsión detrás de... para ensayar las cositas que no me pasan en la vida. Disfrazado de comedia. Y claro, para divertirme, sobre todo también para divertirme, para contarme los chistes que otros no me cuentan. Escribo mucho Claro. para eso, hay un tipo de humor que a mí me gusta mucho, que ya lo he rastreado, lo he leído en los escritores que me gustan, ya me los he leído todos, y ya tengo que hacerlo yo, porque si no, nadie me lo hace como me gusta a mí. Estás con Apocalípticamente Correcto. Correcto. El título, esta El título oxímoron, es contradicción, paradoja, explícamelo un El poquito. título es un palo en la rueda de todas las presentadoras y Sí, presentadores. mira que me lo sé, lo he mirado, ¿eh? ¿Has visto? Que tienen que se tropiezan a la hora de, ¿Lo has hecho de aposta pronunciarlo esto? apocalípticamente correcto, y es una paradoja, es Sí. si algo es apocalíptico no puede ser correcto, porque el show habla de la libertad y buscando, reflexionando sobre la libertad, me apeteció surgió ante el texto la posibilidad de hablar de los dos motores que mueven a las personas Ya, a hacer cosas, que me lo son, sé, miedo son el y miedo y la esperanza. esperanza. Fíjate, curioso que el miedo es creer que algo terrible va a pasar en el futuro, creer que algo malo va a pasar en el futuro. Su antónimo no es el valor es una actitud ante el miedo. El valor sería como decir que el valor es el antónimo del miedo, es como decir que el antónimo del frío es ponerse un abrigo. Claro. No. El antónimo del miedo, siendo el miedo creer que algo malo va a pasar en el futuro, su antónimo es la esperanza. Porque la esperanza es creer que algo maravilloso va a pasar en el futuro. Y de eso va hablando el show. Como me gusta. No te quiero desvelar. Es que hablábamos antes fuera de cámaras que justo iba a ir y terminaste en Madrid porque ahora estás de gira por España, luego vuelves a Madrid. Efectivamente, a partir de octubre estaré en Madrid, en el Teatro de la Latina, todos los fines de semana. Y ahora de girita pero por ahora España. estoy de gira por España, efectivamente. Que ahí en tu web pues se pueden mirar fechas efectivamente, y demás. en luispiedrahita.com están todas las fechas, está la forma de conseguir las entradas y más información. Quiero retomar el tema de la esperanza porque puntualizas, matizas, que esto me parece importante. No es lo mismo esperanza que optimismo. No, fíjate, es una idea muy, muy sutil, no es mía, claro, todas las ideas buenas no son mías, todas las ideas buenas en el show son de escritores y filósofos. Esto es una cosa que contaba Byung-Chul Han, que el optimista tiene una percepción cerrada del futuro. El optimista dice, todo va a salir bien, y que todo vaya a salir bien es una percepción bastante ingenua. Sí. Y además es una concepción cerrada del futuro, no da opciones, es un poquito facha. Es un poquito, tiene que ser, todo va a salir bien, por mis cojones. Y puede ser muy tóxico, ¿eh? Igual que el pesimista. Efectivamente, y puede ser muy tóxico igual que el pesimista. La esperanza es distinto, la esperanza es, pase lo que pase, va a tener sentido. Wow. Va a tener sentido, va a responder a nuestras preguntas, va a tener un porqué. Y no es lo mismo al optimismo. O sea, la persona esperanzada contempla la posibilidad de que haya cosas que salgan bien y que salgan mal, pero que al final
todo haya valido la pena y haya tenido sentido. Sí, es como esperar lo bueno, pero prepararte para lo malo, ¿no? Sí, que eso también sucede en la interpretación. Total. Tú me decías eso cuando yo preparaba el ¿Qué te dije el que pasó? personaje, Además dije, efectivamente. prepárate para que todo esté a la contra. ¿Te Todo, acuerdas? todo, efectivamente. No estaba invocando nada, No, pero es que suele pasar. y luego está toda la contra. Ahora, Sí. tienes que tener también tus sensibilidades afinadas para que en cuanto haya un destello de luz, Colarte un por ahí, poquito bueno, claro. agarrarte a eso. Hablas de que tú frente a las cosas que no te gustan, en vez de enfrentarte a ellas, valga la redundancia, potencias Las lo que sí me bueno. gustan, claro. A ver, sucede Qué mucho inteligente es en la eso. comedia, en el humor. Hay dos, a ver, en la comedia y en el humor hay bueno, hay varias vertientes, pero al igual que en la vida, cuando hay algo que no te gusta, hay una opción que es destruirlo. Y otra opción es construir más de lo que sí te gusta para que aquello quede en minoría y poquito a poco vaya desapareciendo en la percepción. ¿Vale? Sí. Entonces, en comedia a mí me gusta trabajar de ese modo constructivo, no destructivo. No me gusta destruir lo que no me gusta. No soy partidario, para evitar la redundancia, no soy partidario de destruir lo que no me gusta, sino que me gusta más, prefiero construir más de lo que a mí me apetece. Yo creo que si la gente empieza a disfrutar de unos espectáculos de teatro complejos, poéticos, en los que uno se ve abrevando un poquito en la literatura, en algunas obras artísticas, en la ciencia también, en este show hablo mucho de ciencia. Creo que gracias a eso habría menos gente como Trump. Creo que si Trump, o sea, cuanta más gente a la que le guste mi show haya, habrá menos gente como Trump. Estás hablando de cosas muy importantes, sobre todo en los tiempos que corren, lo que dices, con perfiles Trump y mucha otra gente, por desgracia, porque vivimos una época muy tendente, bueno, a los extremos, sí, o conmigo o contra mí, que es la Claro. antítesis de la reflexión y del punto de encuentro, porque si solo te llevas bien con la gente que piensa como tú, Eso es y lo también otro lo quieres destruir. es una opción cerrada, pero por eso yo intento que la gente que tiene una sensibilidad similar, vecinos de pensamiento, no se queden sin productos para disfrutar. Gracias. Que al menos haya... Porque hay humor, pero hay diferentes niveles de lectura en tu show. Quiero decir, Es cierto eso. Puedes entrar en la parte más filosófica, El si que te quiera. resuena. Y nunca le va a molestar al que eso no lo quiera. Exacto, pero te puedes quedar también porque eres divertidísimo. Yo es que soy muy fan de Luis, se me nota. El show anterior yo lloraba literalmente y sé que este todavía me va a gustar más. Entonces, es como abarcas todo tipo de público. El show en tiene realidad. muchísimos chistes. O sea, Sí. a mí lo que me preocupa es que la gente se ría muchísimo, que se divierta muchísimo, que recuerden cómo era su cara cuando eran felices. Wow. Que se les tense, que vuelven a sentir esos músculos de la musculitos para cara, arriba. que les duelan los músculos del abdomen de reír, que al día siguiente tengan risaca, que es esa especie bueno. de dolor, de entumecimiento en los músculos, de decir, ¿cómo me reí ayer? Y que haya momentos que los vayan recordando, que funcione como ese jamón ibérico que después de tragar la loncha aún sigue el eco en el paladar resonando, ese sabor de jabugo, ese déjà vu que queda en la boca. Pues si los chistes luego te quedan en la cabeza 2, 3 meses, es fantástico, porque hay gente que me dice, me encanta el espectáculo que haces porque hace que me evada de mis problemas y me olvide de... Y yo eso no lo considero un piropo. Creo que uno no debe acudir a un espectáculo teatral para evadirse de la realidad, para olvidarse de sus problemas, porque eso no es bueno. No es bueno intentar escapar de la realidad. No es bueno evadirse, porque luego cuando vuelvas los problemas van a estar ahí, y si no, peores. Es más interesante, de hecho, si alguien quiere evasión, mejor la heroína, otra cosa. Directamente, eso te evades de verdad. Yo creo que en el teatro... Es despertar la conciencia, ¿no? Es al contrario. Es una cosa que es darle al espectador herramientas para enfrentar esos problemas. O sea, que sí estás conectado con la actitud de servicio sí, desde lo creativo. De servicio, hombre, me gusta que la gente disfrute y que salga con herramientas casi por un poquito de orgullo personal y de orgullo de haber hecho el trabajo, del trabajo realizado. Pero lo escribo mucho también para mí, para disfrutar, para que me dé a mí herramientas, para entenderme. Yo este show lo escribí porque oí hablar mucho de la libertad
a gentes muy distintas. Ujú. Y todos decían, la libertad, la libertad. Y digo yo, pero un momento, ¿cómo vosotros dos podéis estar hablando de lo mismo si nunca hablaría, si no tenéis nada en común? Y entonces dije, voy a ver qué es exactamente la libertad. Y me fui dando cuenta de que ambos bandos no tenían ni idea de lo que era la libertad, porque para empezar la libertad entraña responsabilidad. Esa es la página 1, portada, libertad. Primero, Sí, 1, sí. índice. 2, responsabilidad. La libertad entraña responsabilidad. Hay gente que eso no lo tiene en cuenta. No, no. Esa gente, para empezar, para que todo... La gente cree que la libertad es hacer lo que te da la gana. Ujú. Y para hacer lo que te da la gana es muy importante que nadie pueda hacer lo que le da la gana. Porque si no, es la ley del más fuerte. Claro, O exactamente. del más rico. O del, Sí, que el que tenga más tiene, poder. o del que tiene más balas en la pistola. Sí, Y eso no es la libertad. Para vivir en sociedad, o sea, vivir en sociedad es pactar prohibiciones. A sí. partir de ahí ya uno puede vivir en libertad. Y me encantaba esa paradoja. Para Total. poder ser libre hay que pactar entre todos algunas prohibiciones. Sí. Y por ahí arranca el show. Ese es el minuto 5 del show. Arrancamos con ese planteamiento. Wow. Y entonces empezamos a hablar de cosas que están prohibidas, de cosas que no, de que es imposible estar de acuerdo con las prohibiciones, de que un español escucha la palabra prohibición y entiende desafío. Dice, Total, sí, es verdad. dice, Por ahí es. prohibido bañarse con bandera Sí, roja. sí. Dice, sujétame el cubata. Total, total, es por ahí. Claro, porque además que son temas muy profundos y te quería preguntar también con magia, porque está conectado con esa esperanza, ¿no? Sí, Entiendo. claro, normalmente, a ver, yo no soy partidario de meter magia en mis espectáculos de comedia, ni de meter mucho monólogo en los espectáculos de magia. ¿Por qué? Porque el que es fan de la magia quiere ver magia. Sí. Quiere ver magia. Y cuando estás haciendo el monólogo, está diciendo, hostia, a ver si termina esto el monólogo porque Que yo quiero quiero ver verlo. los trucos. Y al contrario, al que le gustan los monólogos y tú estás de repente haciendo magia, dice, hostia, qué pesado, a ver que Sí. termine ya con las cartitas que yo quiero ver lo de los monólogos. Entonces, no me suele gustar mezclarlo. Pero en este show sucede que se da la mezcla perfecta, porque al hablar de la esperanza, sucede que siendo la esperanza como es, creer que algo maravilloso va a pasar en el futuro, eso tiene mucho que ver con la magia, porque cuando un mago coloca una moneda de plata, brillante, reluciente, en la palma de su mano, y tú la ves ahí, y cierra la mano en un puño, y ahí dentro está la moneda, el mago chasca los dedos, y claro, en ese momento, tú, cuando chasca los dedos, lo que experimenta tu corazón es esperanza, Sí, porque total. crees que algo maravilloso va a pasar Total. en el futuro. No sabes si va a ser que el mago va a abrir la mano y se va a convertir en una moneda de chocolate, o se va a multiplicar, o va a salir un avestruz, lo que sea, pero tú crees que algo maravilloso va a pasar en el futuro. Y eso es la esperanza, de eso habla el show. Y por eso venía muy bien que hubiera magia al Esa final. pincelada. Y está muy bien. Creo que he encontrado un juego de magia que habla de todo. Habla como el show habla de la libertad, habla del destino, habla de lo que está escrito, de lo que no está escrito. Y todo lo que se ha hablado en el show se recoge en ese último juego de magia. La magia que es tu primer amor, en realidad. Sí, Desde pequeñito, sí, con sí. Juan Tamariz. Yo Cuéntame. veía, Claro. veía en la tele a Juan Tamariz, veía en la tele Qué grandes. a Pepe Carro, la René Laván, a una tradición de magos en España maravillosos. Claro, los veía en televisión y cuando estos salían... Pues yo veía que el mundo era un lugar mejor Guau. cuando esos tipos estaban en la tele. Y es cierto, Y además. digo yo, pues, qué maravilla estos señores. Y por aquel entonces, yo era jovencito, tendría a lo mejor, yo qué sé, 7 años por ahí, y me acuerdo que me había llevado mi tío Juan a ver una película al cine. Yo creo que, si no fue la primera vez que fui al cine, fue de las primeras. Y después de la película, mi tío, que él era director de cine y estaba muy metido en el mundo del audiovisual, cuando terminó la película, él se quedaba mirando los créditos. Y yo le decía, digo, pero ¿qué haces mirando las letras? ¿Qué ponen esas letras? Y me dice, esas letras son los nombres de las personas que han hecho esta película. Y a mí me hace la cabeza, ¡boom! Entendiste que había gente que hacía eso. Que hacía películas. Yo creía que las películas eran como los árboles, las montañas, los ríos y los océanos, que estaban ahí en el planeta aparte del decorado. Y digo yo, espera un momento, que esto lo ha hecho gente. Entonces, claro,
veía a gente como Tamariz y gente que hacía películas. Digo, ah, coño, yo puedo ser de las personas que hacen estas cosas. Y entonces fue cuando empecé a ensayar un poquito de magia. Por aquella época, ya más tarde, unos años más tarde, Tamariz sacaba unos cursos de magia por fascículos, se compraban en los kioscos y cada semana yo compraba un fasciculito y ensayaba unos juegos y gracias a eso aprendí. Además, estaban pensados con una mente diabólica, que era la mente de Juan, que era, te explicaba, te hacía un juego, y decías, qué bonito, y enseguida te lo explicaba. Y luego te enseñaba otro juego, te explicaba, o sea, te hacía otro, le veías y dices, wow, qué bonito, y luego te lo explicaba. Y luego te hacía uno y te hacía la cabeza, wow, y ese no te lo explicaba. Y dice, no, pero te voy a explicar otra cosa con dados. Y dices, no, 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 yo creo que me expliques el anterior. No, no, hazme caso. Ahora esta cosa con una llave. Y dices, no, no, el de allí. Y no, y ahora este con cartas. Ay, qué bonito. Y ahora, y te lo explica. Y qué bonito y tal, y te lo explica. Y luego otro que no te explica. Y tú, no, pero yo quiero que me expliques esos de ahí. Y cuando termina el curso, de repente te das cuenta de que tú ya tienes las herramientas para saber hacer los juegos que no te explicó. Ay, qué bueno es eso, claro. Estaba hecho con una mente perfecta. Brillante, claro. Y yo ahora he hecho un curso de magia online. Eso te iba a decir, tienes un poco la adaptación Claro, al siglo XXI. He intentado aplicar, a traducir al siglo XXI el curso con el que yo aprendí. El curso con el que yo aprendí con el maestro Juan Tamariz. Realmente la gran lección que tenían los cursos de Juan era el amor a la magia y el amor al que ve magia. Tú tienes que amar a la persona que está viendo el efecto y tienes que prepararlo con cariño. Y luego, por supuesto, están los trucos, están los manejos, todo eso está. Y yo he intentado en este curso que se llama aprendemagia.com, un curso de magia online que es como con el que yo aprendí, un curso en el que empiezas de cero, sin ninguna habilidad, o sea, puede hacerlo cualquier persona, hasta tú, Susana, hasta tú podrías hacer ese curso. Sin ninguna habilidad uno empieza y termina con un nivel bastante bueno, con un nivel de... Se explican juegos en el curso este, en aprendemagia.com, que yo he hecho en El Hormiguero a estrellas internacionales. Oh, wow. Sí, sí. Mezclado, claro, la magia con... Bueno, estudias, antes lo decíamos, comunicación audiovisual. Sí. En Pamplona, que entiendo que tiene que ver con esa necesidad de empezar a contar tus historias, ¿no? Todo sucede con sabia ingenuidad. En ninguna manera, de ninguna manera y en ningún momento hubo un plan maestro. O sea, tú en tu cabeza cuando eras pequeño te imaginabas que te iba a ir tan bien como te ha ido, mezclando todas tus pasiones, además. Yo no creía... ¿Qué proyectabas de pequeño? Yo no creía en el paso del tiempo de pequeño. O sea, yo creía que yo iba a ser eternamente pequeño. No concebía la posibilidad de crecer, aunque era testigo de que eso iba sucediendo y cada año me ponían una tarta con velas, veía a un señor con un empleo y conduciendo un coche y digo yo, bueno, vale, pero yo jamás voy a tener ni trabajo ni coche, eso nunca, nunca. Y claro, según iban pasando los días, uno va teniendo que tomar pequeñas decisiones en el colegio, letras o ciencias. Bueno, pues un poco vas guiándote por tus facilidades, por tus gustos, lo que se te da bien. Y iba tendiendo porque disfrutaba más con las cosas de letras. Luego, aunque disfrutaba muchísimo con la ciencia también, iba haciendo cosas mixtas, tal. Y llegó un momento en el que tenía que decidir. Y me pegaba que me iba a ir bien en el periodismo. Asistí a una conferencia de un periodista que hablaba de cómo era la carrera y dije, bueno, esto me gusta. Pero claro, mi padre era un señor que trabajaba en un banco. Y mi padre me decía, Luis, de verdad, tú estudia la carrera que quieras, estudia de verdad lo que quieras, económicas o empresariales. De esas dos, la que tú quieras. De esas dos, la que tú quieras. Muy entonces, de la época, ¿no? Era además muy difícil convencerle de que iba a estudiar periodismo. Pero en aquella época estaba muy de moda Pedro J. Ramírez, que era el director de un periódico que iba vestido de banquero. Porque iba como con tirantes de banquero. Yo creo que sigue yendo así. Claro, y era como un empresario. Entonces yo le decía a mi padre que quería ser periodista como Pedro J. Ramírez.
Y por ahí, Por ahí coló. se convenció, dijo, bueno, pues sí, venga. Entonces estudié en Pamplona periodismo, poquito a poco me fui yendo hacia comunicación Sí. audiovisual, como puedes elegir troncales, obligatorias o terciarias, fui como Hacia especializándome en guión, ahí compartía piso con nuestro amigo, con Rodrigo Que le Sopeña. mandamos un beso, Rodri. Y ahí, bueno, hicimos 1000 fechorías. Yo creo que son los años en los que más aprendí. ¿Sí? Pero no tanto por las asignaturas, sino por las charlas con los compañeros de piso, compañeros de clase, Sí. con Rodrigo, con Borja, hablábamos de cine, veíamos películas, luego inventábamos, luego hacíamos cortos, luego hacíamos... Y jugando uno va aprendiendo. Aprendí muchísimo con Rodrigo. ¿En la y con carrera Borja. tanto o más fuera lo que dices? La Era retroalimentación. era muy complementario. La verdad es que Rodrigo y yo no éramos como estudiantes, digamos, ¿cómo te diría yo? Metódicos, matrícula. de matrícula, aunque alguna matrícula sí que Cayó, había, sí. sí, pero No, no fíjate que éramos creo como que el sí. estudiante modelo, chapa, que le pedían los apuntes, ¿qué tal? Pero sí que estábamos implicados en clases, sí que Sí. íbamos a todas las clases, sí que tomábamos apuntes, sí que participábamos, nos involucrábamos, nos enfadábamos cuando algo no nos gustaba, lo que contaban o no estábamos de acuerdo. Éramos activos, lo que no éramos era el estudiante modelo. Sí. Eh, Pero ahí empezaste, sí, ahí sí, ahí empecé a diseñar disfrutar, un poco claro. y a decir, Pero, este es el adulto que y a mí, puedo ser. y a mí no, tampoco, porque Todavía no yo, hay. yo creía que no me merecía ser el adulto que me apetecía. Y ahí Guau, me esto ayudó, me interesa me ayudó mucho. muchísimo Rodrigo, Sí. porque yo me imaginaba a mí, ya que había estudiado eso, haciendo algo de producción. Y Rodrigo me decía, tú eres tonto, ¿cómo vas a querer hacer algo tú, algo tan serio, de papeles, de cuadrillas de Excel, que vas a ser el peor del mundo. Claro. Tú tienes que dedicarte a otra cosa. Claro, nos gustaba escribir, disfrutábamos con el guión. Y Rodrigo a mí me animaba muchísimo. Tienes que animarte a escribir o a hacer cosas creativas. Y era como que yo no creía que me mereciera una vida creativa. Y Rodrigo me empujó mucho, Qué bueno como diciendo, es no te eso. metas por aquí, ven por aquí, Y ven de por ahí al aquí. Club de la Y Comedia. de ahí nos fuimos juntos al Club de la Comedia a Que escribir. ganaste. Sí, pero hubo una La anécdota, primera, ¿no? la gané, pero hubo Guau. una anécdota muy divertida en cómo nos contrataron, a Me- Rodrigo y a mí. Me la sé y es bueno. Es muy bonito alucinante. porque nos encargaron una prueba de escritura a los dos. Entonces dijeron, hacer un monólogo sobre los aeropuertos. Realmente al decir, haced un monólogo sobre los aeropuertos, querían decir, haced cada uno de vosotros un monólogo sobre los aeropuertos. Pero nosotros quisimos entender, haced entre los dos un monólogo sobre los aeropuertos. Entonces nos fuimos Muy a bien. pasar la noche al aeropuerto de Barajas, a mirar, a observar, a escribir, tal, apuntamos un montón de chistes, a pensar bromas. Estuvimos toda la noche en el aeropuerto de Barajas y luego a las 5 de la mañana regresamos a casa y escribimos un monólogo sobre esto. Y tenía chistes fantásticos. Y cuando se lo entregamos al equipo de guión del Club de la Comedia, capitaneado por un señor bajito y pelirrojo que se llamaba Pablo Motos, Fíjate, casi nada. lo leyó, le encantó y dijo, muy bien, decidnos de quién es cada chiste porque solo podemos contratar a uno. Y entonces Rodrigo y yo dijimos, es que lo hemos escrito entre los dos y no podemos separar lo que... Y era verdad, y la ¿no? verdad. Entonces lo que sí podemos hacer es que nos paguéis el sueldo de uno a los dos y nos lo repartimos. Y yo creo que eso les hizo pensar, estos trabajan en equipo y esto no es tan fácil de encontrar. Y nos contrataron a los dos. Nos contrataron a los dos. Nos pidieron que escribiéramos luego un guión a cada uno. Rodrigo escribió uno sobre museos, yo escribí uno sobre bombones y galletas y nos contrataron a los dos porque los dos guiones eran muy, muy buenos. Nos contrataron a los dos. Y luego, y ahora viene la parte que tú me preguntabas, una vez ya trabajando en el Club de la Comedia, no había monólogos en España. Te estamos hablando del año 99-2000. Claro. No había monólogos. Nadie sabía lo que era el Era estándar. súper nuevo. Se estaba empezando a emitir en España Seinfeld en Canal Plus por a la 1 de la mañana haciendo un 1% de audiencia. Fíjate. Entonces, todo el equipo de guión capaz de escribir stand-up comedy eran 5 personas. Eran pues ya Pablo Motos, Laura Llopis, Juan Herrera, Arturo González Campos, Rodrigo Sopeña, yo, David Navas y Marta González Campos. Estábamos allí, ese grupito, escribiendo los guiones de todo el mundo, de todo el mundo, de los mejores actores de comedia de España. Sí. Y no dábamos abasto porque el programa estaba creciendo, creciendo, creciendo. Y la idea para encontrar más guionistas o más artistas era hacer un certamen de monólogos.
hagamos un certamen de monólogos, pusieron los productores, y fantástico. Y llega una montaña de cintas de VHS, como gigantes, ¡Guau! con un montón de gente que no hacía monólogos. Uno hacía globoflexia, otro hacía equilibrio en un rulo, contando chistes, otro, pero no hacía No estaba nadie. integrado todavía Es que el España mundo no sabía monólogo. lo que era el stand-up comedy, no se sabía. Entonces, en ese concurso, los poquitos que sí que hacían algo parecido al stand-up comedy, pues iban haciendo semifinales en distintas Claro. provincias. En Galicia se había presentado poquísima gente. Entonces me dijeron, oye Luis, ¿no te importa a ti presentarte en Galicia para hacer bulto? Es que no hay nadie. Hay muy Fíjate. poca gente, hay muy poca, creo que eran 3. Dicen, claro, si se presentan 3 al concurso, pues es que es muy, no, casi no Sí. hay, y vamos a dar un primero, segundo y tercer premio, es que no hay, ningún, Bueno, no hay porque no hay conflicto, más. no hay drama. Entonces me dijeron, preséntate, y digo yo, ¿con qué texto? Y me dicen, preséntate con la prueba de escritura que hiciste para entrar en el programa. Y digo yo, ah, Pues vale. sí. Y me presenté con aquel guión y gané, yo creo que un poco por infrecuente, porque era un punto de vista muy diferente a todo lo que estaba haciendo el resto de la gente. Claro. Todos hablaban de pareja, era un humor un poco de guerra de sexos que había, en esa Sí. época, muy de ellos y ellas, Sí. que era un poquito, sí que aunque fuera stand-up comedy, era el humor de la época. Y lo mío era muy observacional, muy costumbrista, muy surrealista, y tenía, que yo creo que es el humor que no he intentado no dejar de hacer, tenía ternura, y creo que por eso ganó. Total. La ternura que también yo creo que hay que intentar que esté más presente en este. Para mí es el Hablábamos. ingrediente Para mí también. fundamental en el humor. Sí. Hacer el humor, se dice siempre de abajo arriba. Yo creo que hay que hacerlo, no hay que marcar una dirección, hay que marcar un punto de partida. Es desde la vulnerabilidad. ¿Tú crees que la gente, aunque no esté muy conectada con eso, a través de, por ejemplo, eso es como el tuyo, esa ventanita se abre? Yo creo que la gente está deseando Al conectar final con emociona, lo que pasa es Sí. que no es fácil, No. pero era el humor de Álvaro Cunqueiro, a veces la gente de La Codorniz, el humor de Gila tiene Sí. muchísima ternura. Total. Es que es ese humor, el Que es atemporal, humorismo, ¿no? es atemporal, bueno, puede ser atemporal, claro, pero es el humorismo que dispara 2 balas. Dispara una al cerebro porque tiene conceptos, tiene Sí. ideas, reflexiones, ingenio, pero tiene que disparar otra al corazón. Sí. Y cuando te disparan 2 balas, una al cerebro y la otra al corazón, te matan. Te matan. Y eso yo creo que es lo que tenía ese monólogo. Tenía un pellizquín, un chisquín de ternura. Y ahora que ya eres un adulto que se ha permitido tener una vida creativa y satisfactoria, ¿con qué sueñas? Fíjate, pues con seguir haciendo lo mismo, Sí, un ¿no? poquito mejor si cabe. Y el otro día me hablaba con Alejandro Dolina, con el presentador, con el escritor y locutor, presentador de radio argentino, Alejandro Dolina. Me decía, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Y digo yo, pues aquí, removiendo el mismo chocolate un año más. Y me decía, no te engañes, aunque el chocolate es el mismo, el que lo remueve es otro. Y tiene toda la razón. Es cierto que yo llevo 25 años removiendo el mismo chocolate, porque el monólogo de los bombones yo creo que tiene los mismos ingredientes que apocalípticamente correcto. Tiene ternura, tiene esa cosa observacional, pero es cierto que el que está removiendo el chocolate es otro. Y han pasado 25 años y aunque no quieras, en 25 años, con que hayas leído 1 o 2 libros, hayas visto 1, 2 o 3 películas, te hayas tomado 3 o 4 cañas con 5 o 6 amigos interesantes, tú ya eres otro. Sí. Y el chocolate lo remueves mejor. ¿Pero qué queda del Luis que llegó a Madrid? Yo creo que quedan las mismas intenciones. Queda la intención de ese humor hecho desde la vulnerabilidad, desde la ternura, desde la ingenuidad, de ese humor que es más cercano a la poesía, surrealista, un poco Sí. poético. Yo creo que eso está todavía. ¿Y como persona? Y como persona, yo creo que más. A ver, sí que van cambiando cosas. ¿Has protegido esa parte? No he hecho ningún esfuerzo. ¿No te ha salido? Si se ha quedado es que ha querido quedarse. No he hecho esfuerzo ni por proteger ni por expulsar Porque a nadie. por ejemplo, la fama, el reconocimiento, muchas veces hay a mucha gente que le provoca blindarse mucho y desconectarse incluso. Yo llevaba una fama muy llevadera. No, o sea, nunca ha sido realmente molesta. La gente que
que se acerca a pedir una foto o a charlar, lo que sea, siempre es con muchísimo cariño, muchísimo respeto, y no dejan de ser muestras de cariño. Y el cariño siempre tiene que ser bienvenido. Y no deja de ser una persona que ha disfrutado sola en su casa, viendo un monólogo en la tele, de algo que yo escribí solo en mi casa delante del ordenador. Y el hecho mágico de que lo que yo escribí diciendo, a ver si esto le gusta a alguien le haya gustado y lo haya emocionado en su casa, en el váter, mirando un vídeo en YouTube, en el teléfono, pues es un poco mágico. Cuando nos encontramos, se pone en común que yo un día en calzoncillos escribía en mi portátil y él, sin calzoncillos siquiera, sentado en el váter, vio el monólogo en YouTube, en su teléfono, y lo celebramos haciéndonos una foto en la Gran Vía. Total. Jo, Luis, nos echan. Oh, Me da mucha pena porque... claro, es que me gustas mucho, Luis. Es que me gustas mucho. Pues vente a ver el show al teatro. Hombre, vamos, ya sabes que sí. ¿Qué te digo? Que es un honor haberte tenido. Que de verdad, ver a gente como tú en primerísima primera división a mí me hace tener fe. Sí, en la profesión, pero en la vida también. Es esperanza lo que tienes. Es esperanza. Es confiar en que todo esto al final tiene sentido. Hay huequitos para la luz. Hay fisuras por las que nos podemos colar y salirnos con la nuestra. Sí, y eso a mí me da ganas de vivir. ¿Sabes? Entonces, te doy las gracias por existir, hombre, te doy las gracias por haber venido. ¿Te vuelvo a tocar? Sí, cómo no. Ya ves que para ser norteños no somos tan sequitos, ¿eh? No. Pero además somos medio paisanos, porque ¿Ah, yo, sí? Claro, mi madre es de Aspontes y mi padre de Berín. Ah, pues entonces yo soy vasco-gallega en realidad. Bueno, entonces, o sea que... Sí, igual somos primos lejanos. Lo más seguro es que no, pero puede ser. Pues nada, Luis, bueno, que la gente se meta en tu web, mire las fechas. Sí, en luispiedrahita.com tienen toda la info. Toda la información. Y yo te espero aquí cuando quieras, cuando esta es tu quieras, casa. Eso es. Y yo os espero a todos en el teatro, y os espero allí con el corazón abierto y los brazos latiendo. Muchísimas gracias, Luis. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vamos, pero recuerda poner siempre en tu vida más cultura. Chao.